En ti confío, Dios poderoso, Emmanuel, en ti está mi fe, en Jesús me escondo. Muy bien, hermanos, seguimos con la exposición a la carta de los Gálatas. El título de hoy es los herederos de la promesa. Y eso ya nos vamos sabiendo ya, por lo que vamos estudiando, quiénes son esos herederos, ¿verdad? El título lo dice todo. Gálatas, capítulo 3, del versículo 26 al 29. Noah, ¿puede decir todo el versículo? A ver, lo tienes ahí, ¿no? Venga, Noah, tú puedes. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, estáis revestidos. Ya no hay judío ni Griego. no hay esclavos ni libres, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y así vosotros sois en Cristo ciertamente linaje de Abraham, sois Herederos. herederos según la promesa. Gracias, Noah. Y vamos a ver 3 puntos, hermanos. El primer punto, los hijos de Dios. Elisa, la siguiente. Los hijos de Dios. Ya no hay distinción, que sería la segunda. Y por último, la tercera. Sois de Cristo. Sois de Cristo. 3 punticos nada más. Como vine diciéndoles ya. Ya no estamos bajo ayo. Los que estamos en Cristo Jesús ya no estamos bajo ayo. Los que han venido a los pies de Cristo ya no están bajo ese tutor que es la ley. La ley fue nuestro ayo por culpa de nuestras transgresiones, pero una vez venida la ley, ¿verdad? Una vez venida la fe, ya no estamos bajo ese ayo. Todos aquellos que han depositado su fe en Cristo Jesús ya no están bajo su ayo. ¿Bajo qué están? ¿Cuál es su tutor ahora? El Espíritu Santo es su tutor, ¿verdad? Aquel que habita en ustedes y les va dando una conciencia, ¿verdad? A tu espíritu, que estás pecando, que estás haciendo esto, estás haciendo lo otro, ¿verdad? Ahora es eso. Ahora estás unido a Cristo y es el Espíritu Santo que está habitando en ti. El primer punto dice los hijos de Dios. Los hijos de Dios, Gálatas 3:26, que ya habíamos hablado un poco de eso hace un par de semanas. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Hace un momento acabamos de leer en el estudio del catecismo y decía muchos. Ahora dice todos. ¿Te das cuenta? No todos son muchos, ni muchos son todos. Así que dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos sois hijos de Dios en Cristo Jesús. Ahora, no todo el mundo, no toda la humanidad es hijo de Dios. Porque si no, ¿para qué vino Cristo? Pues no. ¿Para qué vino Jesús? No toda la humanidad es hijo de Dios. Así que Dios envió a su Hijo unigénito, la segunda persona de la Trinidad, lo envió como su unigénito para morir en la cruz del Calvario. ¿Para qué? ¿Para qué murió en la cruz del Calvario Jesucristo? Para salvar a un pueblo escogido por Dios antes de la fundación del mundo, como ya hemos estudiado en la carta a los Efesios. Ahora, como dice el Evangelio de Juan, y dice esto el Evangelio de Juan, porque las palabras que me distes les he dado, y ellos las recibieron, ¿verdad? Aquí está hablando, ¿quién está hablando? ¿Juan o Jesús? Jesús, ¿verdad? Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste, ¿verdad? El Hijo, está hablando ahí Jesús como el Hijo que fue enviado. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Y ahí ya nos da una pista Juan cuando dice esos textos que hablan de muchos
o de todos, ¿verdad? Yo no ruego por ellos, ¿verdad? Yo ruego por ellos, por los que Dios le ha dado. No ruego por el mundo, sino por los que tú le estás diciendo al Padre en esta conversación que está teniendo con el Padre, los que tú me diste, porque tuyos son. Así como son tuyos, tú me los das a mí, y son míos también, ¿verdad? Para cuidarlos, para guardarlos. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Y en una conversación que tuve en una iglesia que estuve antes, uno decía, no, pero es que eso estaba antes de la cruz en el Antiguo Testamento, y Jesús está hablando de los discípulos. Sí, está hablando de los discípulos, los 12, ¿verdad? Y algunos seguidores más, los discípulos y los... Vale. Pero si nos vamos al versículo 20 de ese texto, que me parece que es el 17 o el 15 del capítulo 15, dice, mas no ruego solamente por estos, por los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no solamente los discípulos, Dios ha dado a los discípulos, a los seguidores que estaban siguiendo a Jesús, sino a todos aquellos que van a creer en la palabra de estos discípulos, ¿verdad? Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han creído en mí, por la palabra de ellos, luego en la gran comisión, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Pero regresando al versículo 26 de este estudio, vemos que dice, por la fe en Cristo Jesús. ¿Quiénes son esos todos? Porque estamos tratando de averiguar quiénes son esos todos. Juan ya nos ha dicho que son todos aquellos que Dios ha entregado al Hijo. Tuyos son, míos son y tuyos son, dice, ¿verdad? Así que, regresando al versículo 26, por la fe en Cristo. El mundo entero está muerto en sus delitos y pecados. Así que no puede ejercer ese don de creer. No puede ejercer una fe salvífica porque están muertos. No pueden confiar en esa obra de Cristo Jesús en el Calvario porque están muertos en sus delitos y pecados. Para poder creer tienen que estar vivos, así que necesitan una obra poderosa para poder tener vida y creer. Para ello necesitan esa obra interna, porque aunque están muertos en sus delitos y pecados, espiritualmente, físicamente están vivos, ¿verdad? Su espíritu humano está vivo, pero esa relación con Cristo, con Dios está muerta, ¿verdad? Están muertos. Entonces necesitan esa obra interna del Espíritu Santo en la naturaleza muerta, esa naturaleza muerta de esa persona, de ese ser humano, dándoles vida, transformándolos, ¿verdad?, en una nueva creación, dándoles un nuevo razonamiento, una nueva razón, renovando su mente, dándonos esa fe a esos muertos, dándoles vida y dándoles esa fe que necesitan para creer en la obra de Cristo Jesús. Es ahí donde podemos depositar, una vez recién transformados, regenerados, nacidos de nuevos, podemos depositar como nuevas criaturas que somos y unidos a Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Somos muertos y resucitados, recuerdan, y estamos unidos a Cristo de esta forma mística por medio del Espíritu Santo. Estamos unidos a Cristo. Ahora sí podemos ejercer esa fe y esa confianza. Por eso dice, por la fe, el versículo 26, por la fe en Cristo Jesús. Claro, previamente esta obra del Espíritu Santo y esta unión en Cristo para creer tú, ¿verdad?, en la obra de Cristo. Ahora, mira lo más importante que dice Pablo, en Cristo Jesús. Recuerdan que al conversar antes del culto estábamos hablando de los títulos, hay que poner atención a los títulos. Y lo dice aquí por separado, Cristo Jesús, el Mesías. Sí, la persona de Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el esperado, ¿verdad? El esperado, el quien iba a venir a redimir el mundo. Este título, bueno, en ese conocimiento iba a redimir el pueblo de Israel. Y Jesús tiene que enseñarle, Jesucristo tiene que, no vengo a redimir un pueblo, a una nación. Vengo a por mis hijos, a por un nuevo pueblo, ¿verdad? Donde ya vamos a ver en el versículo 29, que no quiero adelantarme, quién es ese nuevo pueblo. Pero bueno. Así que este título, Cristo Jesús, está diciendo Pablo, declara que Jesús, la persona de Jesús,
Ese ser humano es el Cristo, es el Cristo, es el Mesías esperado, es Dios, es el Dios que están esperando que va a venir, es el Señor, el Jehová, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo hecho carne. Pablo está declarando que los hijos de Dios son por la fe, ¿verdad? En Dios, en Cristo, en Dios, en ese Dios completamente Dios y en ese Dios completamente hombre. Por eso dice Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Este hombre que murió en la cruz por ti y por mí. Este Dios que murió en la cruz por ti y por mí. No podemos separar los dos títulos, Cristo Jesús. Ese hombre que murió en la cruz, ese Dios que murió en la cruz por ti y por mí, por sus hijos. Versículo 20 de Juan dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que creerán en mí por la palabra de ellos. ¿Te das cuenta? Por eso digo por mí y por ti y por mí, por todos aquellos que hemos creído en la palabra de todos aquellos que nos han predicado a través de la historia por medio de Cristo, ¿verdad? Así que el testimonio de Pablo declarando la palabra de Dios, porque Pablo lo que está haciendo es declarar la palabra de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, está declarando el evangelio de salvación solo por la fe y nada más. Por eso dice la fe en Cristo Jesús. La fe en Cristo Jesús y nada más. Pablo explica con más profundidad quiénes son estos hijos. Quiénes son estos hijos de Dios por medio de la sola fe en nuestro Señor Jesucristo, o Cristo Jesús, como dice Pablo, ¿verdad? Así que si te das cuenta, en estos 4 o 3 versículos va a repetir muchas veces estas palabras, estos títulos, los va a repetir una y otra vez. Si te das cuenta, son muchas veces que repite estas palabras. Versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados, ¿en qué dice otra vez? Cristo. Otra vez utiliza la palabra en Cristo. Y otra vez, después de la coma, en Cristo soy revestido. En Cristo. Está hablando del Mesías. Está diciendo que este hombre, Jesús, es el Mesías, el esperado. Recuerden que le está hablando a los Gálatas, le está hablando a los judaizantes y a los judíos cristianos. A los gentiles y a los judíos cristianos. Recuerden que a sus oyentes y a nosotros. Nos está hablando a nosotros también. Les está diciendo, porque los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. En estos textos podemos realizar muchas preguntas. Muchas preguntas. Para poder llegar a un mejor entendimiento del texto debemos hacerles preguntas. ¿Quiénes son los bautizados? Al texto hay que preguntarle, ¿quiénes son esos bautizados? ¿En quién son bautizados? ¿En quién? ¿Se refiere al bautismo de agua? ¿Se está refiriendo al bautismo de agua? Muchos han deducido aquí que Pablo está hablando del bautismo o el sumergimiento en agua. Cuando he leído yo muchos comentarios dicen, no, aquí está hablando de sumergirlos en agua. Pero realmente, y si somos honestos, si nos vamos al contexto en el cual está envuelto el texto, nos lleva en una dirección o en una interpretación contraria a aquellos que dicen que está hablando del bautismo en agua. Recuerden que existen normas hermenéuticas. La hermenéutica es como en la universidad. Cuando entré a la universidad nos enseñaron metodología. El método del estudiante, las herramientas del estudiante para llevar la carrera, ¿verdad? Para que tú puedas desenvolverte en la carrera te enseñan esas herramientas. Metodología del estudio fue que llevé. La hermenéutica es lo mismo. Te va a dar esas herramientas para poder hacer exégesis en el estudio de la palabra, ¿verdad? Te da las herramientas y tú haces el exégesis, ¿vale? Así que recordemos que hay normas de interpretación hermenéuticas para hacer este exégesis. Una de ellas es estudiar el texto en su contexto. Estudias el texto en todo su contexto. Entonces, ¿de qué viene hablando? Nos hacemos esta pregunta. ¿De qué viene hablando el contexto de la salvación o justificación por medio de la sola fe? ¿Está hablando del bautismo en agua? Pablo ha arrancado su defensa de la sola fe con el bautismo de agua.
A los judaizantes les dice, no, para poder salvos no hay que creer, hay que bautizarnos en agua, lo que se está diciendo Pablo, para seguir el contexto. Hay que bautizarnos en agua, no, ¿verdad? No está hablando de eso. Lo que está hablando, y hemos ya repetido muchas veces, es que solo en los méritos conseguidos por Jesús en la cruz del Calvario, y quien aplica esto es el Espíritu Santo en nuestras vidas, es en la obra de regeneración del Espíritu Santo. Entonces no podemos decir que está hablando de un bautismo en agua, en sumergimiento en agua. Está hablando de otro bautismo, aunque muchos niegan el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero bueno, está hablando aquí de otro bautismo. Así que conociendo este contexto, podemos concluir que cuando dice bautizados en Cristo, bautizados en el Mesías, bautizados en esa persona esperada a través de la historia redentora en la persona de Jesús, porque está utilizando la palabra Cristo en la persona de Jesús, y otra vez vemos que es la unión en Cristo, ¿verdad? Ya hemos visto que somos unidos a Cristo, y cuán importante es tener un buen entendimiento de nuestra unión en Cristo en la historia redentora, en la redentora, en la histórica y en la mística que hace el Espíritu Santo, para poder entender de qué está hablando Pablo, de qué unión y revestimiento está hablando, de qué bautismo está hablando. Estamos hablando del Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Ahora, quien ejerce funcionalmente el bautismo en Cristo no es Cristo, sino el Espíritu Santo. Aquí Pablo está hablando de ese nuevo nacimiento, de ese bautismo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Está hablando de esa función del Espíritu Santo, que es regenerarnos, transformarnos, darnos nueva vida. Aquí muchos dirán que el Espíritu Santo no es quien bautiza. Para los que vienen en un contexto bautista más general, no, el Espíritu Santo no bautiza, es Cristo que bautiza. No, aquí el Espíritu Santo es el que te bautiza, ¿vale? Sino que es el Espíritu Santo el que hace en el nombre de Cristo, dicen ellos. Y podemos decir que sí, que es Cristo que bautiza con el Espíritu Santo. Podemos decir que sí es verdad, no es mentira. Cristo bautiza con el Espíritu Santo. Eso no podemos negarlo, pero no solamente eso. No solamente el texto nos habla de ese mismo bautizo en otras palabras, ¿verdad? Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo también bautiza? Porque la obra es redentora. La obra de salvación redentora es trinitaria. La salvación es trinitaria. Es trinitaria. Pero funcionalmente, hermanos, funcionalmente, y esto en la economía de la Trinidad, ¿vale? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Tres personas, una sola naturaleza. Estas tres personas en su economía, cada uno tiene sus funciones, ¿verdad? Cada uno tiene sus funciones. Por ejemplo, el Padre predestina, y hemos visto la carta de Efesios, escoge, ¿verdad? El Hijo se encarnó y se entregó en la cruz del Calvario como el Cristo esperado. Y hermanos, es el Espíritu Santo que trae a los hijos, a estos futuros hijos, a los pies de Cristo. Para ello te regenera, te transforma, te da nueva vida, hace una nueva creación, hace una nueva criatura en ti. A esto se le llama el bautismo del Espíritu Santo. A esto se le llama el bautismo del Espíritu Santo. Mateo 3:11. Porque a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, dice Juan, ¿no? Está ahí. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Vemos ahí, ¿verdad? Que es Cristo el que va a bautizar con el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. Pero claro, recuerden las funciones de la Trinidad. Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario, a vivir, ¿verdad? Esa experiencia de morir en la cruz, ¿verdad? Del Calvario, pero el que va a bautizarte para darte nueva vida es el Espíritu Santo y en fuego. Ahora podemos ver cómo el Espíritu Santo
es quien nos bautiza y nos une a Jesucristo, siendo el texto siguiente el principal que menciona esto en la Biblia, 1 Corintios 12, de 12 al 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu, ahí vemos el bautismo del Espíritu Santo con mayúscula, así, porque por un solo Espíritu fuimos todos, ¿qué? Bautizados, no está hablando del agua, ¿verdad? El bautismo del Espíritu Santo, bautizados en un cuerpo, todos juntos, en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo, ¿qué? Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo. Y ya veremos que aquí dice que en ese bautismo sean ni judíos, ni griegos, ni esclavos, y va relacionado con el versículo 29 del estudio que estamos llevando hoy, ¿verdad? Que está hablando de Cristo. Ya vemos cómo está hablando un texto de Cristo, pero también el Espíritu Santo está hablando que para el bautismo del Espíritu Santo no hay judíos, no hay griegos, no hay esclavos, ¿verdad? No hay distinción en el bautismo del Espíritu Santo. Y en el texto de Gálatas nos dice que para Cristo, en su obra de Cristo, que hizo Cristo, tampoco hay esclavo, tampoco hay, ¿verdad?, hombre, mujer, como ya veremos más adelante. Es que la obra es trinitaria, la obra es trinitaria. Y no hay distinción, como los judaizantes estaban haciendo, no hay distinción. Ahora, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu ciertamente ocurrió por primera vez, ¿en dónde? ¿Recuerdan? En el día de Pentecostés. Pero es una experiencia de la cual participan todos los creyentes, como bien afirma Pablo en el pasaje que acabamos de mencionar en 1 Corintios. Así que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia que no se pierde, jamás. Es única, ocurre una sola vez en el momento en el que el individuo comienza a creer en la persona de Jesús como su Señor y su Salvador. El Espíritu Santo te bautiza, que es regenerarte, te da nueva vida y tú empiezas a creer en Cristo Jesús. Porque esa es la función del Espíritu Santo. En la administración, en la economía de la Trinidad, esa es la función del Espíritu Santo. Regenerarte, transformarte, te da el don de fe, el don de creer en la obra de Cristo, en la función que ha hecho Cristo y en sus méritos de Cristo. Ese bautismo es lo que coloca a esta persona que había sido un creyente hasta ese momento dentro de la familia de Dios. Así que el bautismo del Espíritu Santo también te integra a esa familia, ¿verdad? Esa persona que ha sido transformada, regenerada, entra, hablamos de herencia, ¿verdad? Entra a esta nueva familia que es de Dios. Así que una vez más, ocurre una sola vez el día que usted creyó en Cristo genuinamente de corazón como tu Señor y Salvador, arrepintiéndote de tus pecados. El bautismo del Espíritu Santo se puede definir como la obra mediante el cual, te das cuenta, la obra, la función por la cual el Espíritu de Dios coloca al creyente al momento de su salvación en la unión con Cristo. Es el Espíritu Santo que te une a Cristo. Y en unión, no solamente en Cristo, sino en unión a los creyentes. Ese es integrarte en la familia de Dios. Te une a otros creyentes en el cuerpo de Cristo. El bautismo con el Espíritu Santo fue predicho por Juan el Bautista, Marcos 1:8. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Con Espíritu Santo, es el nuevo nacimiento, ¿verdad? La regeneración. No es creer, ser creyente y luego esperar un bautismo del Espíritu Santo con sus dones y sus lenguas y sus cosas. Haciendo una distinción como ya hacen en algunas denominaciones, haciendo niveles de cristianismo, que si no hablas en lengua eres de otro nivel inferior, ¿verdad? Y están los super espirituales, ¿verdad? Los que hablan en lenguas. No, el bautismo del Espíritu no es para dividir iglesias, es para unir a todos los creyentes en un solo cuerpo, el texto lo ha dicho, en Cristo.
El Espíritu Santo te regenera, te da nueva vida, te lleva a los pies de Cristo para unirte en una sola familia en Cristo sin distinción. Porque si hacemos la distinción de que primero eres creyente y después tienes que bautizarte, démosle la razón a los judaizantes. Y tienes que obrar en dones. Tienes que obrar en dones. Así que fue predicho por Jesús antes de ascender a los cielos. En Hechos 1:15 dice, porque Juan ciertamente, y esto es ya palabra de Jesús, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esta promesa se cumplió en el día de Pentecostés, en Hechos 2, del 1 al 4, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, solo creyentes, estaban seguidores de Jesús, ¿verdad? Los discípulos estaban unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Por primera vez el Espíritu Santo moraba permanentemente en la persona y la iglesia, que al cual ha comenzado de ese momento, ¿verdad? La iglesia como creyentes de Cristo, ¿verdad? Porque sabemos que la iglesia en sí es de toda la historia de la humanidad, todos aquellos que han depositado su fe en Cristo. Esa es la iglesia de Cristo, ¿verdad? Pero ya hablando después de Cristo, ¿verdad? Esta iglesia comenzando en el Pentecostés. Ahora bien, no hay que confundir, hermanos, bautismo del Espíritu Santo con llenura del Espíritu Santo. Los que han leído el libro de J.I. Parker, ¿verdad? Gozo inefable, lo pueden entender un poco más. No hay que juntarlo, decir lo mismo, es bautismo con llenura del Espíritu Santo. Es verdad que el día de Pentecostés sucede por primera vez este bautismo del Espíritu Santo, pero hay una llenura. Pero como hemos dicho, el bautismo del Espíritu Santo, hermanos, es una experiencia que sucede una sola vez y para siempre, que no se repite, que no se pierde jamás. La llenura del Espíritu Santo es repetitivo. Mientras que el bautismo sucede una sola vez, la llenura del Espíritu Santo es repetitivo. Debe buscarse. Es más, es un imperativo que tienes que buscar esa llenura. Tú mismo tienes que buscar esa llenura. Tiene que pedirse. A diferencia del bautismo del Espíritu Santo, que no se busca, sino que es dado como un regalo sin buscarlo inmerecidamente, en la llenura sí hay que buscarlo y hay que pedirlo, hay que desearlo. La llenura del Espíritu Santo es solo para los bautizados. Si no has nacido de nuevo, no podrás ser lleno del Espíritu Santo, a menos que Dios lo permita. Porque en el Antiguo Testamento hemos visto que hubo momentos en que fueron utilizados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero esto es en el Antiguo Testamento. Así que la llenura del Espíritu Santo es solo para los bautizados por el Espíritu Santo, pero es dado por Dios. Ambas cosas es dado por Dios a quien quiere, pero debe ser buscado. La llenura del Espíritu Santo debe ser buscado. La llenura del Espíritu Santo, que es lo que a veces se confunde con el bautismo del Espíritu Santo, es una experiencia repetitiva, a diferencia de la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, que es una experiencia única. Y veamos estas citas en los libros de los Hechos. Hechos de los Apóstoles 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esta gente ya habían creído, Jesús ya había soplado el Espíritu Santo en ellos, ¿recuerdan? ¿Verdad? Antes de que pase el Pentecostés, Jesús ya había soplado sobre ellos el Espíritu Santo, ya habían nacido de nuevo, pero ahora hay una llenura del Espíritu Santo ese día, ¿verdad? Y todos comienzan a hablar en lenguas, y no hablan en lenguas raras que yo no puedo entender, porque si lees el contexto, haciendo una buena exégesis, en su contexto, todos entendían según su idioma materno, ¿verdad? Estos galileos, ¿cómo saben mi idioma? Porque el Espíritu Santo se encargaba de que hablaran en ese idioma, en esa lengua, en ese idioma,
y estos entendieran en ese idioma. Así lo hizo. No nos vayamos a decir ahí que no, que hablaban en lenguas raras y inentendibles. No, hablaban el idioma según escuchaban cada uno ese idioma. Hechos de los Apóstoles 13:52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu. Llenos de gozo y del Espíritu, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Ahora bien, hermanos, esta llenura no solo sucedió en el Nuevo Testamento, como ya lo he dicho, sino también hay eventos en el Antiguo Testamento. Éxodo 31:3. Y lo he llenado del Espíritu, dice, y lo he llenado del Espíritu en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte. Sucedió también en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 34:9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno. Ahí vemos la llenura del Espíritu Santo en sabiduría, ¿verdad? Lleno del Espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Ahora bien, el pastor Miguel Núñez dice al respecto: no todos los creyentes experimentan la llenura del Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos manda de forma imperativa a no embriagarnos con vino, sino sed llenos. Ahí ves la ordenanza, sino sed llenos del Espíritu Santo en Efesios, ¿verdad? Efesios 5:18. De manera que el apóstol nos está dando una opción, no nos está dando una opción, sino un mandato. Inspirados por el Espíritu Santo de Dios, el mandato es ser lleno del Espíritu Santo. Lamentablemente, dice Núñez, aunque esto es un mandato, no todos los cristianos experimentan la llenura del Espíritu Santo, porque esta llenura depende de cuánto nosotros estemos en condiciones de cederle el control de nuestras vidas a Dios. En la medida en que nosotros nos rendimos a Dios, en esa misma medida el Espíritu Santo de Dios hace su trabajo en nosotros. Por otro lado, dice Núñez, necesitamos también tener pendiente que esa llenura del Espíritu Santo, que puede ocurrir de forma recurrente, se da a lo largo de la vida del creyente y es una experiencia que todo creyente debería y desear experimentar. Esta llenura lo que le va a permitir vivir una mejor vida de obediencia y le va a permitir también hacer el mejor uso de sus dones espirituales. ¿Puede llegar a experimentar esa llenura? Sí y no. J.L. Parker en su libro dice que esta llenura, aunque tú lo busques, aunque tú lo desees, aunque te rindas a los pies y eres obediente, puedes que no lo llenes, porque esto te lo da Dios. La llenura del Espíritu Santo te lo da Dios. Así como te da el bautismo del Espíritu Santo, esta llenura también te lo da Dios. Así que, ¿cuántos han experimentado el bautismo del Espíritu Santo aquí? ¿Algunos de ustedes han experimentado el bautismo del Espíritu Santo? Todos aquellos que vienen aquí y han depositado su fe en Cristo han sido bautizados por el Espíritu Santo. Así que si estás seguro o segura de tu salvación, has creído, has depositado tu confianza en la obra, en la redención, en la cruz del Calvario, realizado por Jesucristo, amado hermano, hermana, tú has nacido de nuevo. Si das, ¿verdad? Visiblemente, públicamente, la gente ve ese fruto del Espíritu Santo en tu vida, utilizando tus dones y tus talentos en la edificación de la iglesia, es porque has nacido de nuevo. El Espíritu Santo va a florecer esos dones, esos talentos. Has nacido de nuevo. Esto es el bautismo del Espíritu Santo una vez y para siempre. Ahora, ¿cuántos de vosotros habéis experimentado la llenura del Espíritu Santo? La llenura del Espíritu Santo. Bueno, de seguro que al menos una vez al nacer de nuevo. Al nacer de nuevo, recordemos que el bautismo y la llenura sucede una vez de la mano. Eres bautizado, eres lleno, uno es para siempre y el otro es recurrente y suele caer, suele pasar otra vez o no vuelve a pasar, ¿verdad? El ser lleno del Espíritu Santo. Al menos una vez en tu vida, ¿verdad? Has experimentado esa llenura del Espíritu Santo, pero como hemos visto, esta llenura puede apagarse
por diferentes motivos, por ejemplo, el pecar. Cuando pecas, y hemos hablado en la confesión, ¿verdad? Aquellos que se alejan de Dios, de la iglesia, son entregados a sus transgresiones, y ellos ya no están con esa llenura. ¿Qué pasa? Entristecen al Espíritu Santo, ¿verdad? Se enfrían. Ahí pierden esa llenura del Espíritu Santo, te das cuenta. Que luego se puede volver a recuperar esa llenura, ¿verdad? Según J. y Parker, dice que esta llenura es la causante de todos los avivamientos en la historia de la iglesia en diferentes lugares del globo. Cada vez que ha habido un avivamiento en tal lugar, es porque hay una llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Hay una llenura del Espíritu Santo. Así que, amado hermano, busca cada día ser lleno del Espíritu Santo. Pídele a Dios que te llene cada día con su Espíritu Santo. Amado hermano, vive en comunión constante con Dios. Lee y estudia la Biblia, sí. Haz tus devocionales, pero también estúdialo teológicamente. Utiliza la hermenéutica, las herramientas que Dios te ha dado en la mano para poder hacer una buena exégesis del texto. Ora constantemente, sí, de forma privada, pero también junto a tu esposa, junto a tus hijos. Ven los jueves, el día de oración de la iglesia. Ven los domingos al servicio congregacional. Ven puntualmente los domingos al servicio para participar desde un principio en la adoración a nuestro Dios Trino. Adóralo en alabanza y sobre todo al escuchar lo que Dios tiene preparado para ti y la iglesia en la predicación de su palabra, ya sea de forma luego devocional en tu casa, porque una vez que se ha predicado aquí, tú tienes que llevarlo a tu casa, esa predicación, y predicárselo a tu esposa y a tus hijos. Lo vamos a repetir 1000 veces siempre. Es lo que se ha hecho siempre. Se predicaba en la iglesia y se llevaba a la casa y se predicaba a la familia, en el hogar. Seamos buenos mayordomos, maridos, esposos que tienen hijos, seamos buenos mayordomos en el hogar, con nuestros hijos. Y tú, amigo, que aún no has dado ese paso y te resistes a entregar tu vida a Jesucristo por el motivo que sea, no seas necio, entrégate por completo en arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Ven a Cristo antes que sea demasiado tarde para ti y solo para ti. Y me dirijo a ti porque ahora responderemos a las preguntas: ¿quiénes son los bautizados? ¿En quién son bautizados? Claro, ya quedó claro que el bautismo del Espíritu Santo es, según en su contexto, está hablando no del agua, el bautismo del agua, sino el bautismo del Espíritu Santo. El versículo 27, ¿verdad? Entonces, ¿en quién son bautizados? Ya dijimos que somos bautizados en el Espíritu Santo, ¿verdad? Dando una nueva vida, ¿verdad? Sumergiéndonos, y esto es la unión en Cristo, sumergiéndonos en la unión con Cristo. Pero, ¿quiénes entonces son los bautizados? ¿Quiénes son los bautizados? Todos aquellos que fueron escogidos y predestinados por Dios, como nos dice Efesios, capítulo 1, del versículo 3 al 14. Bendito sea Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Escucha, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo que aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, la unión en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como están en la tierra. El 11. En el Altísimo tuvimos herencia, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados
conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, aquellos del Antiguo Testamento, como vemos, y se quedaron ahí entre el sí y el no, y en él también vosotros, nosotros, está hablando ya de nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, todos, quienes han creído, todos, ¿verdad? Y fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Quiénes son los bautizados? Amigos, es por eso que te llamo a la reflexión. Si no has venido a los pies de Cristo, por eso cada domingo debemos llamar a la reflexión, al arrepentimiento, para que vengas a los pies de Cristo, de tu Señor, de tu Salvador. Es por ello que debemos llamar a vuestro arrepentimiento y acepten a Cristo en vuestro corazón. Hermanos, es por ello que predicamos a Cristo Jesús y a este crucificado, muerto, resucitado, ascendido en gloria, intercediendo, como hemos estudiado con los críos, intercediendo al lado del Padre, porque no sabemos quiénes son los hijos de Dios. No sabemos quiénes son los escogidos de Dios antes de la fundación del mundo. Es por ello que debemos evangelizar. Debemos ofrecer libremente el evangelio de salvación y justificación por fe y no por las obras de la ley. No sabemos afuera quiénes son y muchas veces dentro de la iglesia no sabemos quiénes son los que han venido en un nuevo nacimiento. Por eso es que debemos predicar siempre a Cristo. Pero si tú has nacido de nuevo, el Espíritu de Dios le dice a tu espíritu que tú eres hijo, ¿verdad? Que tú eres hijo. Así que sí, debemos predicar, hermanos, evangelizar, enseñar a Cristo y también debemos enseñar todo el consejo de Dios, toda su palabra, empezando por la casa, por la iglesia y en la calle. De Cristo estáis revestidos. ¿Quiénes fueron los bautizados? Los que han nacido de nuevo, los que han sido bautizados por el Espíritu Santo. Y nos dice que estos bautizados por el Espíritu Santo, estas personas que han depositado su fe en Cristo Jesús y han nacido de nuevo, en el bautismo del Espíritu Santo, de Cristo estáis revestidos. Estáis unidos a Cristo por completo, por completo. Los judíos contendían que solo la circuncisión abría la puerta a favor de Dios. Para ellos es importante que haya una señal externa, la circuncisión. Tienes que circuncidarte. Es importante esa señal externa para poder abrir las puertas a Dios. Pablo les recuerda aquí a estos gálatas que ellos habían sido bautizados en Cristo y por eso mismo se habían revestidos de Cristo, unidos completamente a Cristo. Esto es una figura paulina conocida. La metáfora básica es la de ponerse un vestido, el cual, si bien es distinto y aparte de un hombre, se vuelve una verdadera parte de él, una unión, como que te estás poniendo un vestido y ahora está ceñido y es parte de ti, ¿verdad? Algo así está diciendo Pablo. La figura describe la unión del creyente con Cristo, que esta unión tan estrecha e íntima que el cristiano vive y se mueve en Cristo y Cristo en él. Por eso es importante tener un buen entendimiento de la unión con Cristo, porque aquí te portas santo, aquí eres una persona santa, tus hermanos te van a ver santos, pero de la puerta para afuera, cuando no estamos contigo, tu comportamiento tiene que ser santo porque estás unido a Cristo, estás unido al Espíritu Santo, estás unido al Padre, esa unión trinitaria, ¿verdad? Con Él, y tu comportamiento debe ser tal aquí como afuera. Por eso estás revestido de Cristo. Ojo con lo que hagas, estás revestido
de Cristo. Pablo demuestra que lo importante no es la señal externa que están exigiendo los judaizantes, hecha por manos de hombre, ¿verdad? Que simboliza entrar a un pueblo específico, porque lo que están haciendo los judaizantes, exigiendo la circuncisión, es para ser parte de un pueblo, para ser parte de una religión, de una nación, sino esa señal interna. Pablo está demostrando esa señal interna que es el bautismo del Espíritu Santo, ser bautizado por el Espíritu Santo, ser regenerado, ser transformado, haber nacido de nuevo y sellados. Hemos leído Efesios, sellados, ahí está la señal, sellados, una señal interna, sellados por el Espíritu Santo, el cual dice que no solamente estamos sellados, sino que es nuestra arra, nuestra unión, nuestras arras, nuestro anticipo, nuestra garantía de esa herencia que ahora tienes, que ahora le llaman identidad, ¿no? Hablan mucho de la identidad, tienes que tener la identidad. No, eres hijo, ya tienes una identidad, eres hijo. Tienes esa herencia que después de esta conversión son revestidos en Cristo, se exterioriza ya en el bautismo en agua, con una profesión de fe pública a la iglesia local y al mundo entero. Esa es la señal, ¿verdad? Externa. Pero para que haya señal externa, no en la circuncisión, sino en el bautismo del agua, para que haya esa señal externa, tiene que haber una señal interna, el bautismo, el ser sellados y ser las arras del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Esto me lleva al segundo punto, que ya no hay distinción. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo. Así que, amados hermanos, amadas hermanas, cuando Cristo Jesús, al morir en la cruz del Calvario, se rompió el velo que separaba el lugar santísimo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que separaba en el templo ese lugar santísimo con el pueblo, donde ya no hay nada que nos separe de esa comunión directa con el Padre, con Dios. Todos los hijos de Dios pueden acercarse al Dios Altísimo. Gracias a través de Cristo Jesús, la pesada barrera por nuestros pecados fue destruido en la gloriosa cruz. En la gloriosa cruz. Ya no necesitamos más un sacerdote haciendo sacrificios. Lo hemos visto, ¿verdad, chicos? Haciendo sacrificios. Porque Jesucristo, nuestro gran y sumo sacerdote, y a la vez el gran y verdadero sacrificio, quien se ofreció a sí mismo como sacrificio, nosotros podemos tener acceso a la presencia de Dios a través de él. Igualmente el texto nos dice que ya no existe ninguna barrera para acercarnos a Cristo, así como Cristo rompió esa barrera para acercarnos al Padre. Ahora ya no hay ninguna barrera para acercarse a Cristo. Así que los judaizantes no pueden poner ninguna barrera para acercarnos a Cristo, nada más que el Evangelio. Nada más que por medio del Evangelio. Mientras que el pueblo judío creó varias barreras que separaba al pueblo de los paganos, los separaba de los infieles. Muchas veces los llamaba perros, los trataban como perros a estos gentiles. Es más, si te hacías prosélito a su religión, pero no a su raza judía, ¿verdad? Tú te metías como gentil, te hacías prosélito a su religión, pero no a su raza, te trataban como tal siempre, ¿verdad? De esa forma un poco racista, como dicen muchos. Pablo está poniendo en relieve que en Cristo Jesús ya no hay esa barrera para acercarte primero al Dios Altísimo, porque al estar unido a Cristo Jesús, estar unido al Espíritu Santo, habitando en él, ya puedes tener esta santa comunión. Ahora ya no hay estas barreras impuestas por el pueblo judío. Lo que Pablo está afirmando es que todas estas distinciones deben ser abandonadas. Pablo les está diciendo a los judaizantes, abandonen lo que están creyendo. Límpiense, sacúdense de lo que están creyendo. Abandonen totalmente y para siempre. Porque todos somos iguales en Cristo. Sí, debes dejar esta distinción.
sea racial o de religión. Por eso dice ningún judío ni griego. Está hablando de la raza. Ni tampoco hay una barrera social, ni esclavo ni libre. Tampoco hay una barrera sexual, ni varón ni mujer. Varón y mujer. Varón y mujer. ¿Vale? Varón y mujer. Ya no hay una distinción sexual. Varón y mujer. Amados hermanos, sí, ya no hay separación. Ya no hay separación en el trono celestial. Ya no hay distinción social delante de Dios. Ya no hay un religioso. Ya no hay una condición sexual de varón o mujer para acercarnos a Cristo y su obra en la cruz del Calvario. Una vez reunido este pueblo, hijos de Dios, donde ya no hay distinción ni de clase, ni social, ni de religión, ni sexual. Somos un solo pueblo de Dios. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Dios está reuniendo un solo pueblo unido, sin distinciones de ningún tipo en Cristo Jesús. Está uniendo un pueblo. Esto no quiere decir que Dios haya dispuesto según su orden y funciones específicas en su iglesia y en su familia. Recordemos que en la iglesia hay pastores, ancianos, diáconos, varones, maestros, evangelistas y todos aquellos hermanos y hermanas trabajando según los dones y talentos que Dios les ha dado. También en la familia de Dios, en el hogar, hay funcionalidad, siendo el hombre la cabeza de la familia y la mujer su ayuda idónea, ¿verdad? Quienes juntos crían a sus hijos y enseñan juntos el evangelio. El hecho de que no haya distinción y barreras en el pueblo de Dios no quiere decir que no haya distinciones funcionales. Hay distinciones funcionales. Dios ha puesto pastores, maestros, ancianos, diáconos, ¿verdad? Hay una distinción funcional. Todos somos iguales, pero funcionalmente. En el hogar también, Dios está estableciendo la restauración en su creación, en este mundo nuevo, ¿verdad? En esta creación nueva, en este mundo caído, hasta que venga Cristo y sea transformado todo para su gloria. Así que podemos decir que podemos vivir un pedazo del cielo aquí. Podemos aquí en la iglesia vivir un pedazo del cielo y saborear, como hablábamos hace un momento de los apóstoles, que han saboreado, ¿verdad?, un poco de esa gloria. Hermanos, por otro lado, sí es muy cierto que a los ojos de Dios todos los hombres son iguales. Sí, iguales porque todos han pecado. Todos somos pecadores y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos iguales tanto en la caída, ¿verdad? Además, el Señor mismo es Señor de todos y rico para todos los que les invocan. Todos los creyentes son en un sentido una persona, un cuerpo en Cristo, porque aquel es el hijo de David, también es el hijo del hombre, aquel que también es la simiente de Abraham, que también es la simiente de la mujer, el Espíritu Santo, por lo que a Dios le respecta, y la fe impartida por el Espíritu, por lo que el hombre concierne, unen a todos los creyentes con Cristo. De esta forma, todos somos unos en Él. Y por eso, mi último punto dice, sois de Cristo. Sois de Cristo, Gálatas 3:29, para terminar. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Amados hermanos, Pablo termina este precioso capítulo con un resumen y una conclusión de todo lo que viene diciendo hasta ahora. Los judaizantes estaban tratando de ¿qué? De socavar el evangelio. Socavar el evangelio. Me olían raro los judaizantes. Los judaizantes estaban tratando de socavar el evangelio paulino con su argumento de solamente por la ley podía uno o alguien ser un hijo de Abraham y recibir la herencia correspondiente. Pero Pablo nos pasea por toda esta historia redentora y nos dice, el pertenecer a la simiente de Abraham
no es algo que esté determinado por la descendencia física, sino por la fe. Por la fe. No todo el que dice ser judío es judío, Romanos 2, ¿verdad? No todo el que dice ser judío es judío, porque el verdadero pueblo de Dios, salvado y justificado por gracia, son los del pueblo de la fe y por la fe. Mientras que los judaizantes intentaban aumentar a la justificación por la sola fe, aumentando las obras de la ley, Pablo les enseña a sus oyentes que en Cristo no existe más esa pared intermedia que separaba a los judíos de los gentiles. Por consiguiente, los judaizantes no tenían ningún derecho de exigir algo más a los gentiles que demandan de los judíos, es decir, una fe real viva en el Señor Jesucristo. Ningún judaizante que se para en el púlpito hoy en día debe exigir a sus miembros de la iglesia, por ejemplo, dar tu coche, como hablábamos con una de las hermanas, ¿verdad? Dar tu coche, dar tu casa al reino, si no, no eres parte del reino. Sí, lo piden, lo han visto por internet, está. Pasen los de 100 euros, pasen los de 1000 euros, pasen los de 50 euros, cada uno en este lado, saca el datáfono para que paguen, si no, no eres parte del reino. Es lo que estaban haciendo los judaizantes. No se puede hacer eso, hermanos, no se puede hacer eso, no se puede poner algo por encima de la fe. Es solamente por la fe. Tú entras al reino de Cristo solo por medio de la fe. Pablo nos está enseñando esto. Así que, amados hermanos, ya no hay dos pueblos de Dios, ni mucho menos tres pueblos de Dios. ¿Qué dices, Eduardo? Sí, solo una. Unos dicen que solo los judíos son el pueblo escogido, ¿verdad? Otros dicen que son los judíos y los cristianos. Y otros mezclan ambas, representado por los judaizantes en los Gálatas. Pablo nos está enseñando por medio de las Escrituras que hay un solo pueblo de Dios. Podemos decir que a lo largo de todo el mundo, el Señor reconoce una y solamente una nación como suya, y no es la de Israel, sino la nación de los creyentes en Cristo Jesús. Primera Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó las tinieblas a la luz admirable. Y los dispensacionalistas dirán: no, hay dos pueblos, los judíos y los creyentes. No, nación santa, la iglesia es nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que llamó de las tinieblas a luz admirable. Ellos, los creyentes, son de la simiente de Abraham. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ellos también son los herederos según la promesa que está en Cristo Jesús, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham por medio de la promesa. Amados hermanos, los cristianos reales de toda la historia de la iglesia disfrutan de estos privilegios sujetos al evangelio, los beneficios de la promesa, y ya no son más contados como siervos, sino como hijos. Ahora no somos mantenidos a cierta distancia como hacían los judaizantes, sino que estamos sujetos a ciertas restricciones como los judíos. Amados hermanos, habiendo aceptado a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, confiando solamente en Él para la justificación y la salvación, llegas a ser hijo de Dios y heredero de su promesa. Pero ninguna forma externa, hermano, ninguna confesión puede garantizar esos beneficios. Porque si alguien no tiene al Espíritu de Cristo, no es de Él, no es de Cristo, ni del Espíritu, ni del Padre. El bautismo del Espíritu Santo nos embiste, o sea, nos reviste, nos da ese revestimiento de Cristo, esta unión con Cristo. Por profesamos ser discípulos. Siendo bautizados en Cristo, somos bautizados en su muerte, porque como Él murió y resucitó, así nosotros, amados hermanos,
moriremos al pecado y andarás en la nueva vida y santa que te ha dado Dios. Revístete de Cristo según el Evangelio. Revestirse de Cristo según el Evangelio no consiste en imitar externamente que la gente me vea, no es eso, sino un nuevo nacimiento, un cambio completo de la naturaleza y de tu vida y de la disposición de tus actos en este mundo caído. ¿Se acuerdan que explicamos actus, verdad? Estado, disposición y acto. Todo eso cambia en el nuevo nacimiento, hermanos. Para terminar, el que hace que los creyentes sean herederos, ¿verdad? Lo que hace que el creyente sea heredero y proveerá para ellos. Por tanto, nuestro afán de hacer cumplir los deberes que nos corresponden y debemos echar sobre Dios todos los afanes de nuestra vida. Si tú has nacido de nuevo, Dios va a proveer. Dios va a proveer. Lo que tú tienes que es echar todos esos afanes que llevas en tu vida a los pies de Cristo. Nuestro interés especial debe ser por el cielo, por el cielo. Las cosas de esta vida no son más que solo vanidad de vanidades. Vanidad, recuerda que tienes una herencia que es del cielo, no de este mundo. Lo de este mundo es vanidad de vanidades. La ciudad de Dios en el cielo es la porción o la parte del Hijo en ese futuro. Procura asegurarte de eso. Procúrate asegurarte de eso por sobre todas las cosas. Las vanidades de las vanidades. Por sobre todas las cosas. Lo demás en este mundo será añadidura. Añadidura. Por añadidura. Así que mira al cielo y deja los afanes de la vida, porque tu herencia está en Cristo Jesús. A Dios sea la gloria, que Jesucristo regrese pronto. Amén.